Hola, ¿cómo les va? Tengan todos muy, pero muy buenos días, buena mañana. Va a haber un cambio de horario en el refugio. Usted, por supuesto, se va a enterar por la televisión pública. Este programa lo hacemos hace 12 años. ¿Se imagina cuando tengamos 24 años en el aire? Va a ser impresionante. Y cuando un programa tiene tanto tiempo, algunas veces nos toca también despedir amigos tan talentosos como Martín Blasco, un artista plástico excelente que murió en Buenos Aires a los 91 años y que fue uno de los fundadores del movimiento Madí. Ahí estamos viendo imágenes de la última exposición que hizo en el Malva. Este hombre extraordinario que nació en Berlín en 1920, llegó a Buenos Aires en 1939, insisto, con el grupo Madí, porque el grupo Madí es fundamental en las artes plásticas de la Argentina y del mundo. Su trabajo monumento al prisionero político desconocido tuvo en el Museo de Arte de Buenos Aires y tuvo una repercusión importantísima su obra a partir de muchas cosas, ¿no? Sus obras Júbilo, Liberación, El Eterno Femenino, La Protesta, La Montaña. Cuando uno se encontraba con una obra de Martín Blasco, tenía la sensación de que esa obra estaba diciendo algo trascendente. Y por supuesto había que descubrirlo como ocurre siempre con el arte geométrico, como ocurre con el arte abstracto, como ocurre con el arte conceptual. Y Martín Blasco, que además era un ser humano que conocí, un ser humano de una enorme calidez, un ser humano extraordinario, deja una marca en el arte del mundo. Una de sus obras está en el MoMA de New York y bueno, despedimos humildemente a Martín. Conozco mucho a la hija, que es una notable cantante de tango, Susana Blasco. Así que desde aquí despedimos a este notable artista plástico. ¿Qué ocurrió en estos días en Chile? ¿Qué es lo que ocurrió? Represión. Generalmente ciertos gobernantes, cuando la gente sale a la calle, en lugar de pensar qué es lo que ocurre, qué es lo que está pasando en ese momento, viene la represión. Y lo que ocurre es que los estudiantes quieren educación libre y gratuita. Lo que tenemos en la Argentina, lo que ha hecho que este país sea un país central en materia educativa, lo que ha hecho que la democracia en la Argentina tenga la fuerza que tiene, es la educación. No tengo ninguna duda que es la educación y seguirá siendo la educación, porque en la Argentina los estudiantes, los profesores, todos estamos de acuerdo con que la educación debe ser libre y gratuita. No ocurre esto en Chile, no ocurre esto en Chile. Hay que pagar la educación, y si hay que pagar la educación no hay igualdad de oportunidades, ¿o no? ¿Qué igualdad de oportunidades hay si hay que pagar? Entonces el que no tiene plata no puede formarse, puede ser talentoso, puede saber mucho, puede tener un deseo de estudiar muy muy grande, pero no tiene dinero. Si no tiene dinero no puede estudiar. Bueno, reunimos y ya mismo vamos a saludar a una estudiante chilena que está en la Argentina estudiando hace tiempo, que estudia psicología, y a un sociólogo, parte de la UBA, que es Pablo Alabarcés. Ya mismo los voy a saludar. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Bien? Hola, buen día. Hola, buen día. Bueno, empecemos por la dama, ¿no es cierto? Como corresponde. Empecemos por Olivia Contreras. ¿Por qué estudias en la Argentina, Olivia? Bueno, estudié en la Argentina. Yo antes de venir para acá estudié un año geografía en la Universidad de Chile y por imposibilidad de seguir pagando los estudios estuve viendo las opciones de qué hacer. No quería seguir endeudándome, estoy endeudada todavía y tomé la decisión de venirme a Argentina porque me enteré que la educación era gratuita. Así que básicamente ¿Cómo es en Chile? ¿Qué es lo que tenés que pagar? ¿Tenés que pagar una cuota mensual obligatoria y si no, no? En Chile se paga todo, no solamente la educación. Ya está todo absolutamente privatizado, desde los servicios básicos, la salud y la educación. Y puntualmente en la educación, en la universidad, lo que hay que pagar es una matrícula que se paga 2 veces al año, esto tanto en universidades públicas, estatales, como en universidades privadas. Y después hay que sostener una cuota mensual que supera el sueldo mínimo de cualquier trabajador chileno. Por ejemplo, una carrera como medicina, que es una de las más costosas,
en una universidad pública está alrededor de 3.500 pesos argentinos. 3.500 pesos argentinos mensuales. Sí. O sea que, ¿cuánto tiene que ganar una familia para poder No, es imposible. enviar a su hijo a estudiar? ¿Hay becas? Hay algunas becas que las pone el gobierno, pero la verdad, postular una beca, que te den una beca es inalcanzable. O sea, la verdad es una burla la cantidad de becas que hay, y no va el tema de fondo. Me parece que no se trata de que algunos podamos ser becados o no, sino que todos tengamos justamente la oportunidad. Entonces, para poder estudiar hay que endeudarse con un banco privado, pedir un crédito, un préstamo. Es decir, uno estudia 5 o 6 años y estás pagando 15 o 20 años. Una cosa compleja. Pablo, el presidente de Chile dijo que todo en la vida hay que pagarlo. Tu reflexión, sociólogo, parte de la Universidad de Buenos Aires, orgullosamente parte de la Universidad de Buenos Aires. Orgullosamente parte de la UBA y egresado de la UBA, y además también estudié mi escuela secundaria en escuela pública, y mis hijos hicieron escuela pública, digamos. Soy parte de esa trama que es tan fuerte en la cultura argentina, y que nos permitió, la familia de mi padre venía de las clases populares, y sin embargo este país permitía ese milagro de que los hijos de las clases populares realizaran el viejo mito de mi hijo el doctor. O sea, mi hijo el doctor existió como cláusula, como mito muy poderoso en nuestra cultura. La obra de Florencio Sánchez. Exactamente, básicamente a partir de esta cuestión de la gratuidad. No, sin duda que la realidad es muy distinta. No es el caso solo argentino, es el caso también uruguayo, es el caso mexicano, es el caso brasileño. En el resto de América Latina las dificultades en el resto de América Latina, y esto incluye también a Brasil, que es un país muy democrático en cuanto a que su universidad es absoluta, radicalmente, incluso más gratuita que la nuestra. El posgrado en Brasil es gratuito, en la Argentina es arancelado. Pero en Brasil lo que hay es una restricción enorme en el ingreso. O sea, para acceder a la universidad y disfrutar de esa universidad gratuita, hay que pasar un examen de ingreso que solamente pasan los hijos de las clases altas. Alguna vez una colega, Beatriz Arlo, me decía, vos y yo no hubiéramos sido otra cosa que empleados bancarios en Brasil, ¿no? La Argentina produce además ese milagro de que los hijos de las clases medias bajas o de las clases populares podían llegar a la universidad. Por supuesto que la reflexión de Piñera es la reflexión de la derecha latinoamericana, ¿no? La idea de que... Y del capitalismo, la idea básicamente, de que todo tiene que tener un precio, ¿no? Perdón, para hablar de fenómeno presente, están todo el mundo muy ocupado con las revueltas en Londres, pero no recuerdan que hace pocos meses hubo otras revueltas en Londres, que era porque a los estudiantes universitarios el ajuste consistió en ajustarles las matrículas, incrementársela a niveles también, no al mismo tipo que el chileno, pero algo parecido. Esto es, también a los estudiantes ingleses les cuesta les está resultando muy difícil acceder a la universidad. Ahora, a mí me conmueve tu caso, ¿no? Porque está muy bien que la Argentina reciba alumnas de otros países. A mí me parece realmente maravilloso, sinceramente maravilloso que puedas estudiar. Acá estoy de psicología, en la UBA, que además tiene un nivel excepcional la UBA en psicología. Yo tengo a mi hija Luli estudiando psicología en la UBA, cerca de recibirse, y es verdad, es gratis y con un excelente nivel académico. ¿Vos percibís ese nivel académico en la UBA? Sí, yo lo percibo. La verdad que se nota la concepción de educación pública. Pero más allá también de la calidad hay un montón de factores que también veo presentes. Por ejemplo, hay una facultad fragmentada, las condiciones edilicias y las condiciones de cursada no son las mejores. Claro. Tengo un montón de docentes que trabajan gratis, y así en toda la UBA, y me parece que eso también es parte de lo que sostiene la educación pública, y es una cosa a pensar y a repensar, me parece. Y a mejorar, ¿no es cierto? Y a mejorar, por supuesto. Y otra cosa que me parece interesante es, y que yo valoro mucho en Argentina, el sistema gratuito que tiene la educación, pero me parece que ahora también está interesante problematizar acerca del sentido que tiene la universidad, del rol que tiene que cumplir en ciertos procesos sociales. O sea, qué sectores hoy en día están accediendo a esa educación superior, más allá que sea gratuita o no. O sea, el tema de la gratuidad no resuelve todos los problemas del acceso. Pero plantea, me parece, Pablo, una
igualdad de condiciones. Por supuesto, no vamos a ser ilusos, que una persona que tiene muy pocos medios, obviamente que le va a costar mucho más. A ver, esto se podría desprender en varias cosas, ¿no? Lo que decía Olivia, por un lado, en esa historia, es también una historia bastante común. Digo, claro. Por ejemplo, la Argentina ha formado los médicos de buena parte de América Latina, no en los últimos 10 años, en el último siglo, ¿no? Una referencia el hecho de que los hijos de las burguesías latinoamericanas mandaban a sus hijos a estudiar a Buenos Aires. Quizás esto no le haría mucha gracia a Macri, digamos, ¿no es cierto? Porque también se trata de inmigración a la cual, como diría Macri, le damos gratuitamente educación aunque no le demos terreno para vivienda, ¿no? Con todo respeto, con todo el respeto te recuerdo que estamos en veda política hoy. Me había olvidado de eso, pero igual no es candidato a nada. Hablemos en general, por supuesto podés venir el próximo fin de semana y hablas de lo que vos querés. Aceptaría encantado la invitación. Ahora bien, el tema con esto que señala Olivia es muy fuerte. La gratuidad permite que, por lo menos con el deterioro que ha sufrido la sociedad argentina en los últimos 30 años, la gratuidad permite que por lo menos se pueda producir ocasionalmente el milagro de que un hijo de las clases populares llegue a la universidad. Esto era frecuente entre los años 40 y 70. A partir de ahí el deterioro socioeconómico fue muy agudo y eso implicó que cada vez sea más difícil y que entonces, sí, la universidad es gratuita y sin embargo no es accesible a todo el mundo por cuestiones económicas y también por cuestiones educativas. La universidad ha mantenido un buen nivel, pero sin embargo lo que se ha deteriorado enormemente es el nivel de la enseñanza secundaria. Entonces, una enseñanza secundaria de poca calidad no precisamente prepara para una buena universidad. Entonces, la cuestión es más complicada. Eso sí, si se arancelare la Universidad Argentina, ahí sí radicalmente desaparece toda posibilidad democrática. Pero acá es imposible que se arancele porque, y esto sí se puede decir porque, digamos, no estamos en veda política, pero yo creo que hay unanimidad del pueblo argentino, es algo que no se permitiría. ¿Tu primario y tu secundario en Chile fueron también pagos, Olivia? No, mi primario, fue en una escuela artística. Y mi secundario fue en una escuela pública, en un secundario público. De los pocos secundarios que hoy en día en Chile son como parecidos al Pellegrini, al Nacional Buenos Aires, como que tienen una tradición de educación pública de muy buena calidad, también sostenida por la formación de sus docentes. Cuando vemos imágenes de incidentes en Chile, vemos cómo reprimen a gente, a nadie que reprime, pero a gente muy joven, ¿no? Que finalmente lo que quiere es estudiar. ¿Qué sentís? ¿Qué pensás ante eso? Y la verdad, indignación, porque ya no es solamente pegar unos palos a estudiantes, que la verdad que en la historia política de Chile los últimos 20 años ha sido bastante frecuente, y ni hablar lo que pasó en dictadura, que era el habitué. Pero lo que está ocurriendo hoy en día en Chile se está implantando una forma de terrorismo de Estado. Hace algunas semanas, cuando se estuvo reprimiendo, estuvo Santiago, por lo menos, en estado de sitio. O sea, un nivel de represión tremendo, un gobierno que está reprimiendo a niños, porque hoy en día los niños que están en huelga de hambre tienen 14, 15 años, y en lugar de pensar alguna medida para resolver el conflicto, desaloja las escuelas donde están estos niños en huelga de hambre con bombas lacrimógenas. O sea, dice mucho de este gobierno de derecha, de lo intransigente y el miedo que tiene. Da la sensación de que esto es como una herencia de la dictadura militar. Sí, mis colegas, estoy en comunicación con algunos colegas chilenos, me estaban diciendo exactamente eso que dice Olivia. Carabineros infiltrados, agitando, digamos, para producir la represión, que luego son rescatados por los mismos carabineros. Sí. Los colegas me están hablando exactamente de lo mismo, una situación bastante pinochetista, si es que el adjetivo vale, ¿no es cierto? Por otra parte, la popularidad del presidente de Chile ha descendido abruptamente. Quiere decir que la gente acompaña a los estudiantes. Sí, hay un 80% en las encuestas oficiales, un 80% de la población que hoy en día respalda la demanda del fin al lucro de la educación
y la consigna de educación gratuita para todos. Eso no es menor en un Chile que me parece que lo más fuerte que se instaló de la dictadura fue la cultura del miedo, que hoy en día con estas movilizaciones se está rompiendo. Que haya tanto apoyo popular al movimiento estudiantil habla de que también hay una sociedad que está exigiendo su derecho a la educación, hay una sociedad que está exigiendo su derecho a participar en la toma de decisiones. Ya no se trata de que por medio de elecciones yo voto y designo en otro la capacidad de decidir por mí mismo. Pablo, ¿lo ves así? Sí, agregaría, ayer o antes de ayer el senador Lavín fue el que los calificó de subversivos. Usar la palabra subversivo en cualquier lugar de América Latina nos dispara rápidamente ese tipo de cultura del pasado. Sí, en la Argentina ocurrieron cosas similares durante los años 90, se llegó a decir, cuiden a sus hijos para que no haya nuevas madres de Plaza de Mayo, lo dijo un presidente constitucional, al que no voy a nombrar para no infringir la veda. Sí, sin duda que eso es muy extendido. El caso chileno es muy peculiar, la herencia pinochetista porque da la sensación de que mientras que en la Argentina los militares tuvieron un desprestigio absoluto, por algún motivo que desconozco por ignorancia, no ocurrió lo mismo en Chile. Esta es la sensación que tengo. El tema es que Pinochet dejó su sucesión, permaneció. O sea, lo dejó, o sea, la muestra de la educación, claro, hay un amarre constitucional que dejó la dictadura de Pinochet, hay un tema de institucionalidad que siempre se dice de Chile, que acá las instituciones funcionan y todo eso que se jactan, el orden público, es un legado pinochetista, o sea, el no cambio también, la no modificación de la Constitución de Pinochet, a pesar de que han pasado muchos años de la dictadura, también es sumamente negativo. O sea, después de Pinochet supuestamente hubieron gobiernos democráticos que no modificaron ni un poco esa Constitución. Claro, Lagos, Bachelet. Ahora también hay un fenómeno mundial, estoy pensando en Londres, donde es muy curioso porque los medios de comunicación, o algunos medios, utilizan la palabra vándalos, barbarie, el primer ministro dice sacar a la calle al ejército, represión, ahora viene el castigo. Es increíble, porque cuando esto ocurre en el mundo árabe, se habla de que es por democracia. Claro. Cuando ocurre en Occidente, donde se ve que los intereses son distintos para las potencias hegemónicas, se habla de barbarie. Pero es que el reclamo es distinto. El reclamo árabe es un reclamo de mayor democraticidad, una democraticidad que no han conocido, digamos, han pasado de monarquías absolutas. ¿Y el reclamo inglés? El reclamo en general de las sociedades occidentales también varía mucho. El reclamo chileno es muy particular, digamos, es un reclamo también por mayor democratización. Pero lo que yo digo, el reclamo inglés es por no salir, esto es, por no tener lugar, por continuar experimentando. A ver, la vida cotidiana británica está muy resuelta, su sistema de salud, su sistema educativo. No para todos. No para todos, justamente, pero es muy interesante que, por eso hay que tener una mirada más amplia que la semanal. La semanal nos habla del reclamo de sectores que están cercanos a la exclusión, digamos, y que el recorte el ajuste social, digamos, empuja decididamente hacia el mundo de la exclusión, y se trata de la clase obrera y los inmigrantes, ¿no es cierto? Pero antes de eso hubo un reclamo de las clases medias y que tenía que ver con el efecto del recorte en el plano educativo, que era el aumento de los aranceles universitarios. Esto es, si ves ahora, claro, los estudiantes se manifiestan además bastante exasperadamente, como todos los estudiantes en todo el mundo, afortunadamente, y eso genera, claro, los sectores populares más al borde de la exclusión reaccionan de manera mucho más violenta, sencillamente porque tienen mucho menos que perder. Explotó Brixton, se dijo, bueno, Londres, Brixton es un suburbio inglés que está fundamentalmente habitado por antillanos y que explota cada vez que puede, ¿no? La última memoria es la del tacherismo. Esta es la reaparición del tacherismo, digamos, con todo lo que eso implica. Una derecha ciega, ¿no es cierto? Absolutamente. ¿Mejorarán las cosas en Chile, Olivia? Para mí ya están mejorando. Para mí, más allá de la indignación que siento por la represión, y me parece que debe haber una condena mundial al gobierno de Piñera por sus prácticas políticas, por cómo está violando sistemáticamente los derechos humanos, supuestamente en un gobierno democrático. Por otro lado, me pone muy contenta el empoderamiento del movimiento estudiantil, del movimiento social, que la gente salga a la calle con mucha alegría.
la semana pasada, el domingo pasado, se realizó una marcha familiar multitudinaria apoyando el movimiento estudiantil, y me parece que también habla muy bien de este movimiento que no ha sido espontáneo. O sea, el movimiento estudiantil en Chile siempre se ha caracterizado por dinamizar todos los procesos de transformación, los procesos sociales, pero este año puntualmente buscó formas muy creativas de interpelar a la ciudadanía, y que me parece que por ahí ha ido que toda la ciudadanía, todo Chile, un Chile que está absolutamente sometido, porque no es solamente por medio de la educación que nos tienen asfixiados, sino también por los bajos sueldos y todo eso. Lo explicás muy bien. Realmente lo explicás muy bien. Gracias, Olivia, te felicito. Una alegría que estés en la Argentina estudiando psicología. Gracias, Pablo. Hay mucho material en YouTube para ver de las protestas estudiantiles. Sí, han hecho cosas maravillosas. Sí. Performances musicales, recreaciones de temas, han reversionado temas de fuentes muy distintas, de una manera muy linda, muy provocativa y muy creativa. Sí, hay que contagiarse de eso también. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Estamos transmitiendo El Refugio, por supuesto, por todo el país y por la televisión pública, y enseguida regresamos. Vamos a hablar con Jorge Consiglio, un autor excelente que ha escrito una novela con un clima siniestro, pero verdaderamente apasionante. En instantes en la televisión pública, por supuesto.